Tercera de Juan 5, dice en la palabra de Dios así: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias por permitirnos, Señor, tener tu palabra santa en nuestras vidas. Gracias por concedernos, Señor, el alto privilegio de poder contar con esta porción, con este sagrado libro para ser guiados, para ser instruidos, movidos, Señor, en el camino correcto, con las actitudes precisas en nuestro transcurrir cristiano y para poder incrementar nuestra vida espiritual y poder tener una mejor calidad de vida en relación contigo. Padre, te ruego que bendigas con tu presencia los minutos siguientes de exposición escritural para que juntos podamos entender, recordar y poder aplicar a nuestras propias vidas de acuerdo a la gran necesidad en el ámbito espiritual que tenemos los que estamos aquí. Reconocemos, Señor, que estamos presentes por muchos motivos y uno de ellos es porque reconocemos la necesidad de tu palabra en nosotros. Que ella pueda cumplir tu propósito en la vida personal de los que estamos aquí, comenzando con quien está orando, para que juntos podamos acrecentar no solo nuestro conocimiento de tu palabra, sino en primera instancia nuestras decisiones y nuestra cercanía contigo. Bendice pues los siguientes minutos, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo. Amén. Es interesante que mientras la segunda carta de Juan advierte acerca de la falsa hospitalidad, es decir, advierte en contra de mostrar hospitalidad a los falsos maestros, en contraposición en la tercera epístola de Juan, aquí encontramos que se llama la atención a poder ser hospitalarios con aquellos que ministran fielmente la palabra de Dios. Dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Aquí encontramos varios personajes en este pasaje. Uno de ellos es el hermano Juan propiamente, quien está dirigiendo su carta al hermano Gayo. Encontramos también a este hermano, el hermano Gayo, quien era un buen hermano en su propia iglesia. Y también encontramos, en la historia al hermano Diótrefes. Así que vamos a ver algunos aspectos interesantes, importantes del hermano Gayo y del hermano Juan. Vamos a ver algunas actitudes interesantes respecto del hermano Gayo en favor de los hermanos, de los misioneros. Así que vamos a ver algunos aspectos muy, muy interesantes. Primeramente encontramos en el versículo 5 donde dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente con los desconocidos. Primera instancia, hermanos, encontramos en este pasaje una virtud notable del hermano Gayo. Número 1, del hermano Gayo hacia los hermanos. Vemos que había algo muy, muy particular, muy, muy peculiar en la vida de este hermano, y era algo que estaba desarrollando mucho, que se desarrollaba mucho en la vida de los primeros cristianos. En Romanos capítulo 12, versículo 13, si me acompaña a este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 13, vemos esta virtud que estaba destacando el hermano Juan respecto al hermano Gayo, y era la hospitalidad. Dice el versículo 13, desde el 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos
Y luego describe Pablo, en este caso, en esta frase, diciendo practicando la hospitalidad. La hospitalidad en aquellos entonces, hermanos, era un concepto comprendido distinto al concepto de hospitalidad que entendemos hoy en día. Hoy en día entendemos que hospitalidad podría ser el albergar en casa o el pagar quizás el hospedaje a alguna persona, pero la hospitalidad en los tiempos bíblicos era más bien ser amigo del extranjero. Ya lo habíamos comentado en su momento, y era una virtud o una cualidad que era muy bien cultivada por los cristianos de aquel entonces. Pablo no tuvo que expresarles o explicarles la necesidad y los beneficios que obtenían como cristianos el practicar dicha cualidad, sino sencillamente les dice en estos deberes cristianos, hermanos, no se olviden de practicar la hospitalidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, encontramos también que este escritor sagrado, en dicho versículo, el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9 también nos expresa el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9, y nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Así que nos basta con tener en mente y en consideración estos 3 versículos, aunque pudiésemos encontrar algunos más, para poder destacar esta actitud que existía en aquellos cristianos de antaño, que el hermano Gallo era un hermano que fielmente mostraba esta notable actitud. Pero también nos destaca esta epístola, si volvemos a Tercera de Juan, vemos que el propio hermano que aquí se autonombra el anciano, el hermano Juan, y está destacando esa virtud, esa virtud loable de la hospitalidad del hermano Gallo, no solamente para con los hermanos, dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿A qué hermanos se está refiriendo? Bueno, el versículo 5 dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Pudiésemos pensar que no solamente se refería cuando servía a los hermanos de su propia iglesia, sino que también por el contexto de esta pequeña carta, breve carta, se está refiriendo a los misioneros, a algunos predicadores itinerantes o ambulantes o a los de casa. Porque dice el mismo versículo, prestas algún servicio a los hermanos y especialmente a los desconocidos. Aquellos que habían salido de sus hogares, de sus iglesias, de su entorno donde habían crecido seguramente por amor, dice el versículo 7, del nombre de Él, del Señor, para poder exponer y predicar el evangelio de la gracia. Así que Juan realza una virtud muy, muy notable del hermano Gallo, y era su hospitalidad, número 1, pero también las atenciones y el buen trato que tenía para con los hermanos. Gallo practicó la hospitalidad no solo para beneficiar a los que conocía, sino a los que no conocía también. Algo muy parecido a lo que hoy en día sucede en las iglesias. Normalmente un misionero se entera de que pues va y varias iglesias, está investigando dicho misionero, que hay un área donde quiere visitar, donde va a estar por invitación quizás de algún otro pastor conocido, y habla por teléfono, anda buscando dónde poder relacionarse para presentar la obra y llegar. Y hay muchos misioneros que no conocemos ni nos imaginamos en qué lugar están desarrollando la obra de Dios. Juan le dice a Gallo, hermano, me llama la atención y quiero agradecerle al Señor y me regocija la actitud que tú tienes respecto a esta virtud, porque no solamente has prestado servicio a los hermanos, a los que son predicadores de tu propia iglesia, a los hermanos que están sirviendo en tu iglesia, sino que también y especialmente a los desconocidos.
Aquellos que llegan de paso y están buscando algún espacio donde descansar, donde quizás su familia puedan tomar un poco de aliento, de descanso y continuar su viaje adelante, o quieren estar en un culto presentes para tomar aliento, tomar fuerzas para continuar su propio viaje. Y dice la palabra del Señor, y encontramos en este pasaje que Gayo era un hermano que tenía un buen corazón para con los predicadores, contra los misioneros, que así les conocemos. Y Juan hace alusión a que los misioneros itinerantes o que viajaban de un lugar a otro habían recibido ayuda en un momento dado, por el hermano Gayo en sus viajes y en sus campañas. De tal manera que dice el versículo 6, los cuales han dado testimonio ante sus propias iglesias de tu amor. De su amor por la obra de Dios, pero de su amor para con aquellos misioneros que hacían la obra del Señor. Así que no solamente vemos una virtud que Juan está ensalzando en el sentido correcto de la palabra, está alabando al Señor y gozándose a sí mismo por la virtud de Gayo, de ser amigo de los extranjeros, de los misioneros, de los desconocidos, aún aquellos que se llegaron y se identificaron como siervos de Dios y estaban prestando su vida al Señor para exponer el evangelio de la gracia, sino que era una virtud que se había resaltado hacia los predicadores de casa, pero también en favor de los extranjeros. Y no es que Gayo tenía dos maneras de tratar a los evangelistas y a los misioneros, sino que Gayo sabía que tanto los predicadores internos o locales o de su propia iglesia y los misioneros, por llamarlos de esta manera, itinerantes, es decir, que eran extranjeros o eran ambulantes o estaban viajando de un punto a otro para exponer el evangelio, a ambos sabía el hermano Gayo cómo manifestarles su amor en Cristo. Una virtud. Esto es algo, hermanos, que a Dios le agrada de una iglesia, y no solamente de una iglesia en sentido congregacional, sino que Dios es alabado también y es engrandecido cuando se hace de manera personal. Hay hermanos que tienen amor, más que carga, un amor por la causa de Cristo y hubiesen querido hacer más por el Señor, pero dicen, yo ya conocí a Cristo en mi edad avanzada y cómo me hubiera gustado mucho, dicen algunos hermanos, haber entregado a Cristo mi vida y haberle conocido en mi juventud para hacer algo más por Dios. Y son hermanos que probablemente en muchos de los casos tienen recursos. En una ocasión recibimos en la iglesia a un misionero y lo había invitado a predicar a un aniversario. Estuvo con nosotros el fin de semana, organizamos una campaña de aniversario y estuvo predicando el sábado por la noche, el domingo, el lunes aprovechamos para una reunión de varones y el mismo domingo en la tarde estuvo presentando algo de lo que están haciendo ellos acá en México, en el Estado de México. Ya nos despedimos del misionero y de su hijo que nos estuvo visitando y acompañando, y esa semana me dijo un par de hermanos, me dicen, pastor, dice Dios nos ha llamado cuando vimos ese pequeño video del pastor, cómo está haciendo la obra y cómo le está batallando. Dice, y nosotros queremos ayudarle, tenemos un corazón por ayudar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creen que le podamos ayudar? Le digo, pues ya vio, están orando para poder techar parte de los salones de la iglesia, de la escuela dominical, y pues no sé si quieran apoyar en ese sentido, y los hermanos estarán muy agradecidos, la iglesia ya. Dice, pues vamos a buscar boletos de avión, dice, y vamos a ir directamente para ver ese lugar de manera presencial, y vamos a llevarnos nuestra chequera para hacerle de bendición. Digo, pues adelante, hermano. Y los hermanos se animaron. Me dijeron, pastor, usted va con nosotros. Le digo, está bien, si me pagan el boleto, yo los acompaño. Bueno, lo tuve que pagar yo, ¿verdad? Pero no hubo ningún problema. Viajamos desde cerca de Chicago hasta el Estado de México, llegamos, los hermanos vieron, estuvimos un par de días y los hermanos apoyaron. ¿Qué más podemos hacer?, dijeron.
Yo me tuve que regresar por cuestiones de algunos compromisos en la iglesia y familiares también, pero los hermanos se quedaron prácticamente una semana y trataron de apoyar, de ayudar un poco más de manera personal. Lo hacían siempre a nivel iglesia, ellos eran fieles en sus promesas misioneras, cuando iba un misionero también, nunca lo dejaban solos, pero quisieron hacer algo más. Gracias a Dios pudieron comprar las láminas para poder techar en pocos días y en pocos días pudieron terminar esa obra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Había en la iglesia del hermano Gallo, había necesidad y entre los misioneros y la obra, el hermano Gallo era aquel que sabía discernir y captar las necesidades de los diferentes misioneros, de la obra de Dios en otros lugares, y trataba de hacer algo por ellos. Así que vemos aquí una notable virtud del hermano Gallo, no solo hacia los hermanos de su iglesia, sino hacia los predicadores de casa y hacia los predicadores extranjeros o itinerarios, como quiera llamarle. Estuvo dispuesto Gallo a hacer algo más por los hermanos, de manera que cuando aquellos misioneros llegaban a sus propias iglesias o a las obras donde estaban ministrando al Señor, daban testimonio del hermano Gallo, y dice la Biblia que el nombre de Dios era enaltecido por el gran testimonio que había levantado el hermano Gallo. Y no nos dice la palabra de Dios que era una vanagloria, lo hacía por vanagloria, sencillamente por amor al Señor, dice como es digno de Dios. Número 2, no solamente encontramos una notable virtud resaltada del hermano Gallo, pero también vemos una notable actitud en el versículo 6, los cuales, se habla de los misioneros que llegaban de paso a la iglesia donde estaba el hermano Gallo los atendía y les servía fielmente. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien, le expresa el hermano Juan a este hermano amado, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Vemos que no solamente había existido una virtud loable del hermano Gallo, sino que vemos que la reputación del hermano Gallo había quedado de manifiesto ante muchas iglesias, seguramente del Asia Menor, y del corazón del hermano que desbordaba hacia los siervos de Dios. Así que aquellos humildes predicadores, hermanos, del evangelio, que pasaban con el hermano Gallo a la iglesia de donde él ministraba, dependían de las ofrendas, de la buena voluntad de aquellos hermanos creyentes, se iban emocionados, se iban gratificados y se iban agradecidos por lo que habían recibido. Humildes servidores. Un día invité a un predicador, amigo mío de hace algunos años. Es un predicador, es un pastor hoy en día con muchos años en el ministerio, muy sencillo y muy humilde. No solamente en su manera de vivir, sino en su apariencia. Y lo invité a la iglesia también, era otro año, otro aniversario, y llegó y me dice un hermano de la iglesia, ya había predicado también ese fin de semana, y ya cuando se regresó me dice, pastor, cuando se trate de un aniversario, ¿por qué no invita a un predicador de otra categoría? Le digo, a ver, explíqueme eso de otra categoría de un predicador. Sí, dice, porque mire la iglesia que somos. Mire los ingresos que tenemos en la iglesia. Mire los carros que tenemos. Mire el templo que Dios nos ha dado. La congregación que somos. ¿Por qué no invita a un predicador de otro nivel? Usted sabe, ¿no? Que no sea tan humilde, que no sea tan sencillo. Algo que en cuanto lo veamos, tenga una personalidad que impacte. Porque, bueno, usted me entiende, ¿no? Me dice. Le digo, no lo entiendo. Yo no sabía, le digo, que yo no encuentro en la Biblia yo no encuentro en la Biblia que haya niveles o categorías de predicadores. Yo solamente encuentro a siervos de Dios. Nada más. Y un siervo con otro siervo, sencillamente dijo Pablo, somos colaboradores en la obra del Señor. Cuando Pablo se refirió a Apolos y a Cefas, dijo, somos siervos de Dios, colaboradores en la obra del Señor.
Nunca dijo yo soy mayor que ellos porque soy Pablo o Apolos, que era más elocuente, es el segundo, yo soy el primero. No, nunca. Todos los siervos de Dios, hermanos, tienen un corazón humilde para servirle. No podemos catalogarlos ni ponerlos en una bandeja de plata y en una charola de otro tipo, porque aquel hermano estaba muy mal, estaba muy errado en la concepción de la obra del Señor y de la iglesia. Claro, se llevó una buena exhortación el hermano. Pero aquí hay misioneros muy humildes que predican el evangelio y no por ser tan humildes en su apariencia son menos ante los ojos de Dios. Probablemente ante los ojos de los hombres quizás no tengan una percepción algunos hermanos de los siervos del Señor, pero mientras el Señor considere a sus siervos como lo que son, eso es lo que importa. Y la obra que se está llevando a cabo para la gloria del Señor. Pero aquellos humildes predicadores del evangelio que llegaban a la iglesia donde estaba ministrando el hermano Gallo, se iban contentos, se iban rebosando de bendiciones, gratificados, repito, y con un corazón sumamente agradecido por lo que habían recibido. Cabe mencionar, hermanos, que Gallo no fue mezquino. No fue un hombre mezquino con ellos, investigándolos si ya tenían lo suficiente o recibían dólares. Un hermano llegó y me dice, pastor, ya mira, este misionero ya, mire, le estamos mandando dólares a México. En México lo traducen, el dólar acaba de subir. ¿Por qué no les enviamos menos dólares para que sigan teniendo lo mismo? Lo que siempre le hemos mandado, ¿qué beneficio tienen? Pues que hacen la obra de Dios. Están haciendo lo que usted no está haciendo, le dije el hermano. Y es digno, el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Así que Gallo no fue de esa manera con esos misioneros. Ya tenían años sirviéndole y estaban sirviéndose. Y Gallo no le importó. Sencillamente, dice la palabra de Dios, han dado testimonio del hermano Gallo, del amor hacia la obra de Dios, hacia la obra misionera y hacia los mismos misioneros. Ya lo decía el pastor en la mañana, que debemos de amar más y apreciar más la obra misionera y a los siervos del Señor que están haciendo lo que usted y yo no alcanzamos a hacer. Ellos están trabajando por Dios, dando sus propias vidas a donde usted y yo quizás no podemos ir o no queremos ir. Así que dice la palabra de Dios que bien haremos en acogerlos, dice la Escritura. Así que en el versículo 7 continúa diciendo la Escritura, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, del Señor, sin aceptar nada de los gentiles, dice la palabra de Dios. No solamente vemos una notable virtud, una notable actitud, sino que vemos una notable solicitud también. Lo que motivó a estos misioneros, hermanos, a dejar todas sus posesiones y todas sus adquisiciones materiales para dedicarse a la predicación del evangelio, nos dice la Escritura, fue el amor por el nombre de Cristo. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Un día platicaba con un misionero americano y le preguntaba, ¿por qué se vino a México? Si allá en Estados Unidos también hay mucha necesidad, como en todo el mundo. Le digo, ¿qué le movió? Preguntándole, indagando un poco más, no investigándolo, sino saber cómo había decidido irse a algún lugar aquí en México. Dice, es que las iglesias y las agencias misioneras y las iglesias en Estados Unidos no nos apoyan al 100% si nos quedamos en nuestro país. Tenemos que salirnos para recibir un sostenimiento total y completo. Bueno, pues no juzgamos su decisión, necesitan sostenimiento y todo ello. Pero dice la palabra de Dios que habían detectado aquellos misioneros itinerantes en aquel entonces, que no se estaban moviendo por el dinero, se estaban moviendo por el amor a la causa de Cristo. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Ese término salieron, hermanos, describe un propósito deliberado de lanzarse a una misión determinada. De lanzarse deliberadamente a una misión, a un proyecto o a una labor determinada.
En Hechos, capítulo 15, versículo 40, Hechos, capítulo 15, versículo 40, nos enseña la Escritura lo siguiente. Hechos 15, 40, dice la Escritura, y Pablo, escogiendo a Silas, salió. Esa es la misma idea de esta palabra de que salieron en el versículo 7. Salió, dice el versículo 40, Pablo con Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Se acuerdan cómo fue que se unieron Pablo y Silas para poder emprender el viaje misionero? El primero salió el hermano Bernabé y el hermano Pablo, iban con el hermano Juan Marcos, me parece que era el nombre, pero iniciando el viaje misionero, él se regresó por alguna razón o por alguna causa. Así que le dijo Pablo a Bernabé, hermano, ¿qué te parece si vamos a ver a los hermanos que visitamos, a las pequeñas congregaciones, a aquellos grupos que aceptaron a Cristo? ¿Qué te parece si vamos para ver cómo están? Muy bien, dijo el hermano. Vamos, déjame llamarle nuevamente a Juan Marcos para que vaya. No, dice, no, yo no me lo llevo, dijo Pablo. Yo no me voy a llevar a aquel que cuando salimos y que fue muy emocionado, iba muy ilusionado de conocer la obra del Señor y que nos dejó ahí. No, yo no me lo voy a llevar. Yo no quiero llevarme a jovencitos pusilánimes y detractores. Yo me voy con gente que realmente... bueno, pues si no va él, no voy yo, dijo Bernabé. Pues lo siento mucho, entonces voy a buscar a alguien más, dijo Pablo. Fue con el hermano Silas y entonces dice la Biblia, se pusieron de acuerdo y Pablo, escogiendo a Silas, dice que el hermano Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y ya no nos habla mucho el libro de los Hechos acerca de estos dos misioneros, Juan Marcos o el hermano Marcos y el hermano Bernabé, pero nos continúa expresando la historia cristiana en el libro de los Hechos acerca de Pablo con el hermano Silas. Salieron o salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Salieron. Nuevamente vemos este término que describe un propósito deliberado de lanzarse a una misión determinada. Y eso es lo que hacen, hermanos, los misioneros. Se han decidido a lanzarse con propósito a la causa de Cristo. Esa es una razón suficiente, hermanos, para renunciar a los planes y a las aspiraciones personales. Es razón suficiente para dejar las amistades y a los familiares, la carrera y el trabajo, y emprender los planes de Dios, tal y como Él lo desea. En alguna ocasión, no sé si ya les platiqué, me parece que sí, que nos llegó a un poblado donde estuvimos sirviendo al Señor por varios años. Y nos llegó un hermano con su esposa, una parejita, y llegó a predicar a ese pueblo. Dijo el hermano, me parece que se llamaba Amador, si mal no recuerdo su nombre, y su esposa. Ellos habían sido maestros en San Luis, Río Colorado, hace muchos años atrás. Ya eran personas mayores de la tercera edad, y dijo, Dios me llamó a predicar. Y de repente nos llegaron allá a la casa, tocaron, porque la iglesia bautista estaba ahí de paso, y llegaron y nos dijo, pastor, queremos predicar aquí, Dios nos ha llamado, nos hemos preparado, ya estamos pensionados, y lo que no pudimos hacer por Dios, lo queremos hacer aquí antes de irnos a su presencia. Así que llegaron emocionados, dice, ¿no hay alguna placita, algún lugar donde predicar? Y pues creo que era verano, si mal no recuerdo, y no estaban abiertas las escuelas, por supuesto. Digo, pero vamos a buscar una placita aquí en esta colonia donde allí puede haber niños y personas, y los llamamos, después nos vamos a otra, aquí mismo en el poblado, y era muy pequeño el poblado. Y cuando llegamos en su carro, nos bajamos, aquí nos paramos, caminamos aquí media cuadra y llegamos a la plazuela, y en cuanto nos bajamos, el hermano tomó su Biblia y comenzó a predicar el mensaje de salvación por la calle, y yo ni le alcancé a decir al hermano, espérenme tantito, vamos a la plaza. El hermano con un ímpetu comenzó a predicar, y con una voz, como Jonás pregonando el mensaje de salvación. Con esa vehemencia, con esa gran necesidad, miraba al hermano. La esposa del hermano se bajó, se puso en el cofre, comenzó a orar. Le dije a mi esposa, quédate con Miriam. Miriam estaba de unas semanas de nacida, me parece, algunos meses. Y déjame irme detrás del hermano, y ahí voy a estar orando por él y apoyarle. Cuando se le cierre la garganta, yo voy a predicar. Pues que jamás se le cerró la garganta al hermano. Pues fue maestro por tantos años.
Y tenía un vozarrón ese hermano. Y llegó a predicar, la gente no salía de las casas. Yo me fui al lado de él, o allí a un ladito y detrás, y yo lo escuchaba, iba orando. Y él por media calle ahí en la terracería del pueblo, y la gente se asomaba por las ventanas, y cuando el hermano miraba, se acercaba y le seguía predicando por la ventana a la gente, y la gente se empezaba a reír y a burlar, y el hermano seguía caminando con su Biblia, predicando la palabra de Dios. Y yo detrás del hermano y animándolo, y decía, a ver cuándo termina el hermano, yo le voy a entrar, y no se pudo. Y dimos la vuelta a las cuadras y nadie salió. No tenemos idea hasta la fecha si alguien habrá creído en Cristo, pero por lo menos escucharon el Evangelio. No tendrán excusa delante del Señor de que nadie les predicó. Terminamos ahí unos cuantos minutos, me dice, pastor, vámonos a otro lugar. Le digo, pues vámonos. Le digo, pero espéreme que me baje del carro también para ayudarle. Dice, no, yo vine de tan lejos, yo voy a predicar. Nos fuimos a otra colonia en las mismas condiciones. Cuando nos bajamos, el hermano abrió su Biblia y la misma dinámica. Y a predicar a voz en cuello. La gente que estaban en las tienditas se metían a sus casas corriendo, se reían, se burlaban. Pero el hermano tenía una gran necesidad de predicar. Regresamos a casa, dije el hermano, pues ya va a querer descansar, porque ya después pasaron algunas par de horas por lo menos, y ya se miraba el hermano cansado. Le digo, hermano, vamos a descansar un momento y seguimos. Dice, no, vamos a comer ya. Dice, ya mucha gente nos escuchó. Lo invitamos a la casa, platicamos un poco, los conocimos un poco más. Ellos iban de una iglesia bautista de San Luis, Río Colorado, y ya les dimos platicar más, los conocimos un poco más, estuvimos orando con ellos. Al siguiente día iban a continuar su viaje hacia La Paz, Baja California Sur. Nunca los volvimos a ver, los buscamos, quisimos buscarlos en un momento dado que pasamos por San Luis y no dimos con su iglesia, pero oramos por mucho tiempo por ellos. Hay predicadores así, que están dispuestos ya a dejarlo. Ellos estuvieron dispuestos a dejar lo que le dieron sus fuerzas a lo secular. Dijeron, bueno, nos hemos acabado gran parte de nuestra vida en lo secular. Vamos ahora a dedicarle al Señor lo que no pudimos dedicarle en su momento. Y tomaron la decisión por amor a la causa de Cristo. Dejaron todo lo demás para servir al Señor. Así había, y así en los tiempos de Gallo, y así hay en la actualidad, siervos del Señor. Dispuestos a gastar su físico, dispuestos a gastar lo que tienen, dispuestos a liberarse de aquellas ataduras que este mundo pudiese presentarle para ir y predicar el Evangelio a las almas, a otros lugares donde posiblemente jamás vaya alguien a predicarles el mensaje de la salvación. Juan le escribió al hermano Gallo y le expuso lo que movió y lo que ha sido hasta hoy a aquellos predicadores que tanto viajaban para ganar almas y enseñarles el camino de la salvación a otros que lo hicieron por amor al Señor. Regresando a la tercera carta de Juan, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Gentiles aquí puede estarse refiriendo, hermanos, a los no creyentes sencillamente, porque los no creyentes no tienen la obligación de apoyar la obra misionera, ni a los siervos de Dios. Y dichos misioneros y evangelistas lo sabían, ¿no? Ningún gentil, no nos paramos, no le pedimos nada. Un día estábamos por construir un pequeño comedorcito y unos saloncitos de clases y una cuna en la iglesia, hace algunos tiempos en un poblado, y estábamos con muchos esfuerzos levantando ofrendas y promesas, y habíamos comprado, una tarde compramos unos barrotes para ponerlos de largueros en el techo, y pues los pusimos, pero no pusimos triplay y se nos torcieron todos. Tuvimos que deshacerlos, después ya juntamos otro dinerito con las ofrendas y promesas, pudimos empezar a techar. Nos faltaban algunas hojas de triplay, y dice una hermana, voy a decirle al dueño de esta gasolinera. Dice, tiene mucho dinero. Le digo, sí, hermana, pero ese dinero, ese hombre tiene que ver con gente que no queremos su dinero aquí. Salud. Digo, al rato vamos a tener a pura gente con puros hammers aquí afuera, ¿verdad? Y le digo, no.
ellos no tienen la obligación de ayudar, la obligación es nuestra. Así tardemos lo que tardemos, pero es nuestra propia obligación como iglesia proveer para las mismas necesidades de la misma iglesia. No vaya y le pida dinero. Ya estaba enfrente, ¿no? Y todos los días ese hombre pasaba y me saludaba o lo saludaba, pero no podíamos tener relación ni podíamos pedirle ningún dinero y yo no quería pedírselo, porque no era su obligación. Dice Juan, estos misioneros y predicadores itinerantes han salido por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Y no es soberbia, no era soberbia, sencillamente no es obligación, hermanos, de los no salvos cooperar para la obra misionera. Es la obra de Dios, es de nosotros mismos, de las mismas iglesias, de los hermanos. Y para entrar en la parte final, vemos una frase muy interesante. Dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien, dijo Pablo al hermano Gallo, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Harás bien en encaminarlos. Aquí vemos ahora una notable similitud, una actitud o una virtud la cual podemos igualar o tomarla para emprenderla y continuar llevándola a cabo nosotros como iglesia en la actualidad. Juan le hizo un encargo al hermano Gallo y ese encargo, en otras palabras, sencillas y simples, es suple las necesidades de sus siervos de Dios. Encamínales. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio. El término encaminarles, hermanos, que tenemos nosotros hoy en día, lo entendemos como guíalos para que puedan llegar a un punto donde van. Pero la palabra encaminarles en este versículo quiere decir proveerles para el viaje. Harás bien en continuar apoyándoles cuando lleguen a tu iglesia, cuando lleguen a un culto, cuando lleguen a tu casa, porque ya saben dónde vives, podríamos conjeturar y el hermano Gallo estará dispuesto. Continúa haciendo lo que has estado haciendo, continúa supliendo sus necesidades, proveyéndoles para que continúen su viaje. Y les dice Juan, dice, harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios. Literalmente esto quiere decir porque es digno de Dios. La idea de esta frase, hermanos, es que se debe tratar a las personas como Dios las trataría. Mateo capítulo 10, versículo 40, Mateo 10, 40, dijo el Señor Jesucristo, Mateo 10, 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El hermano Juan había escuchado estas enseñanzas del propio Señor Jesucristo y las tenía muy latentes, muy presentes, y se las estaba compartiendo al hermano Gallo. Le dijo, hermano, no dejes de hacer lo que siempre has hecho, encamínalos, síguelos apoyando, porque hay bendición. Un día no estábamos en la iglesia nosotros, tuvimos que venir de Estados Unidos a renovar los permisos de migración, tardábamos una semana en ir y venir. Cuando regresé, me dice un hermano, me dice, pastor, dice, vino un misionero de paso y llegó a la iglesia, preguntó por el pastor, dice, y traía el parabrisas quebrado, a ver si se le podíamos ayudar. Dice, uy, ¿y qué hizo, hermano? Oh, no, pues fui con el tesorero, dice, y le dije, hermano, pues vamos a ayudarle, y el tesorero, pues les dio dinero y fueron a comprar el parabrisas. Le digo, qué bueno, hermano, pero ¿por qué no salió de su bolsa? Hubiera habido mayor bendición para usted. Qué bueno, gracias que lo hizo, porque va a traer bendición a la iglesia en general, pero usted se perdió la bendición de haberlo puesto de su bolsa. ¿Sabe que Dios bendice, verdad, hermano? Dios bendice no solamente a una iglesia, sino que Dios bendice a los hermanos en sentido individual, al matrimonio, a la familia, cuando se trata a un misionero como si fuera Dios mismo. No lo son, obviamente, pero son siervos de Dios, porque ellos sirven a Dios y lo merecen, porque Juan dijo, porque es digno de su servicio a Dios, es digno de Dios. En una ocasión, mire, hermano, Dios es bueno y Dios bendice.
Dios bendice a los suyos. Un día llegó tuvimos una campaña una conferencia de la familia. Invité a un pastor amigo de ahí del área, cerca de donde estábamos, y él tenía en esos días a un misionero que estaba que está en las montañas, no recuerdo en dónde está exactamente ahora mismo, se me fue el dato, pero estaba con él un hermano de aquí de México, ya casi llegando a la tercera edad y sirviendo al Señor, y lo llevó ese sábado por la tarde a un espacio en una conferencia. Yo iba a dar una de las conferencias al mediodía, y le dije al misionero, el misionero, ¿por qué no nos presenta, nos habla un poco de la obra, dónde está? Yo no lo conocía, ahí fue el primer día y la primera ocasión que lo miré. Él iba solamente acompañando al pastor. Le digo, ¿por qué no nos presenta un poco a la iglesia, y aprovechando que hay varios hermanos para conocer su obra, la obra que está haciendo y dónde está, para saber y poder orar por usted y saber qué necesidades tiene? Y el hermano se puso nervioso y claro que sí, yo lo voy a hacer, y sin video, sin nada, solamente pasó al frente y comenzó a hablar quién era, dónde estaba, lo que estaba haciendo, y conmovió a los hermanos. El hermano dice que él vive en una cabecera municipal, y él tenía que tomar su carro y viajar varias horas y llegar a otro poblado. Ahí se bajaban, ahí en ese poblado había una familia que habían ganado para Cristo, y ahí tenían un burrito. El hermano ponía sobre el burrito varias cosas y se iban caminando varias horas, 5 o 6 horas, algo así, hasta 8 horas, dependiendo del clima, para subir las montañas, parte ahí de las montañas pedregosas, y después llegaban ahí. Dice que había osos, dice que había leones por ahí, no sé en dónde, no recuerdo exactamente dónde, pero dice, a mí no me dijeron los hermanos, dice, hasta cuando ya venía bajando, dice. Y el hermano empezó a temblar después, dice. Dice, y por varios meses el hermano había estado haciendo eso. Dice, pero he dejado de ir. Dice, porque 1, se murió el burrito. Y 2, se me descompuso mi carro. Dije, el carro pudiéramos apoyarlo, pero un burrito, ¿dónde? Bueno, nos platicó, nos expuso un poquito lo que estaba haciendo, y todo eso conmovió a los hermanos, y ya se terminó la campaña ese fin de semana. Toda esa semana estuve orando y les compartí el siguiente domingo a la iglesia. Les dije, hermanos, ¿por qué no hacemos algo por el misionero? Digo, por alguna razón vino acompañando al pastor invitado, y aunque este misionero Castillo no predicó, pero digo, a mí me llamó la atención mucho la obra que está haciendo, y ¿por qué no hacemos algo? En lo personal hicimos algo, mi familia y yo, y mandamos una pequeña ofrenda. Pero le digo, ¿por qué no como iglesia podemos hacer algo? Le digo, hemos gastado dinero en otras cosas. Le digo, vamos a gastar algo en lo que valga mayormente la pena. Dice, ¿dónde vamos a comprar un burrito? Dijo un hermano. No le vamos a comprar el burro. Le digo, ¿por qué no le mandamos para que compre un carro? Levantamos promesas por un par de meses. Pudimos levantar, creo que $2,700 en promesas con varias familias. Eso fue en mayo. En julio se lo mandamos, la primera semana de julio. Le hablé al hermano y le dije, hermano, Dios nos ha hablado, le digo, y nos ha impresionado lo que ha hecho como iglesia. Queremos hacer algo más. Le digo, díganos dónde le podemos depositar un dinerito para que usted se compre un carro. Le digo, el dólar está a tal, etcétera. Le digo, esto es cierta cantidad en pesos. Le digo, ahí se puede comprarse un carro, comprarse una moto, lo que sea necesario para que pueda llegar y continuar haciendo la obra del Señor. El hermano estaba afligido porque ya no podía ver a la gente que estaba allá en las montañas. El hermano lloró, se conmovió, fue algo muy, muy elocuente. Nos mandó un audio y se lo puse a la congregación, al hermano agradecido. No tenía ni cuenta de banco el hermano. Así que se lo tuvimos que enviar por algún otro medio. Y la siguiente vez que vimos al hermano, tuvimos que viajar nosotros a Texas, a la frontera con Reynosa. Él cruzó allí y pudimos ver el carrito que pudo comprar. Él tenía una Cherokee, la Cherokee ya no la quiso arreglar. Dice, yo creo que este carrito de 4 cilindros, dice, es un modelo muy reciente. Dice, me alcanzó justo para comprarlo, para arreglarlo, para dejarlo bien, para comprar algunas cosas y para seguir haciendo la obra de Dios. $2,750 no fue mucho. En 2 meses pudimos haber hecho algo más, pero fue todo lo que pudimos reunir así de
de promesas. Le dije a los hermanos, el hermano está haciendo lo que usted y yo no podemos hacer. Confiemos y oremos para que ese carrito le pueda durar demasiado tiempo, para que siga haciendo la obra de Dios. Sí, los hermanos lo apreciaron. Hay que amar la obra misionera, como decía el pastor en la mañana. No dejar que otros hagan cooperen con la verdad, como dijo Juan. Que otros hagan el apoyo y el sostenimiento de la obra misionera. Nosotros mismos lo tenemos que hacer. Y Dios va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Voy a terminar con este mismo versículo. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos sirven a Dios y lo merecen. Le estaba diciendo Juan al hermano Gallo para que lo tuviera siempre en mente. Y expresó un principio bíblico, y con esto termino, que encontramos en Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, que ya conocemos. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, donde dice el apóstol: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, dijo Pablo. ¿No dice esto también la ley? Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo. Dice: porque como con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza, pues de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dijo Pablo, como misioneros. Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo. Dice: por no tener o por no poder poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así que Pablo presentó este principio, y el hermano Juan se lo estaba recordando al hermano Gallo para decirle: hermano, no dejes de hacer lo que has estado haciendo. Pablo razonó y dijo: si le pagas a un inconverso por un servicio que te hace, ¿por qué no le ayudarás y sustentarás a quien predica el evangelio de la gracia? Refiriéndose a los misioneros, a los predicadores itinerantes. Jesús lo enseñó a los apóstoles, hermanos, que recibirían a la gente que ministrarían el sustento requerido. Así que Dios le recuerda esto al hermano Juan, y el hermano Juan con mucho gusto se lo recuerda al hermano Gallo. Hermano, sigue encaminándoles. No te olvides de ellos, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Cuando estamos comenzando una nueva etapa de las promesas misioneras. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé más trabajo, más ingresos, o lo mismo, pero continuar apoyando la obra misionera. Como decía el pastor en la mañana, ellos están trabajando en lugares donde nosotros jamás podemos estar, quizás, o por cuestión de la familia, por cuestión de que sencillamente, pues Dios no nos ha llamado a tales lugares, pero ellos están allá. Y las iglesias que les conocemos, que Dios nos ha dado el honor, el alto privilegio de poder conocer a muchos misioneros, a muchos más, y a otros que conoceremos con el paso del tiempo, apoyarles en oración, y en la medida que se pueda, pues continuar apoyándoles, sustentándoles para que continúen haciendo la obra de Dios. Dios paga bien. Dios nunca va a dejar a los suyos. Dios nunca ha dejado a los suyos. Jamás Dios abandona su obra, porque es de Él. Pero las bendiciones son para nosotros. Así que no dejemos de apoyar y de cooperar, como dice la Biblia, cooperar con la verdad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Un sencillo recordatorio, Padre, de la obra misionera. Una palabra bendita de Dios que nos viene a
recordar el compromiso que hemos hecho el día de hoy con la obra misionera, con los mismos misioneros, para que las promesas, Señor, puedan ser suficientes y abundantes al mismo tiempo, para que vengan a alimentar, a sustentar, a proveer y a suplir las necesidades de tus siervos, Señor, en otros lugares del país, en otros lugares fuera de nuestro país también, donde están sirviéndote, Señor. Han dejado sus propias iglesias, sus ciudades de nacimiento o de origen, donde se han desarrollado por mucho tiempo, han dejado a sus familiares por amor de la causa de Cristo. Pedimos, Señor, que nos des más para poder apoyar la obra misionera, y que los siervos tuyos, Señor, que están dispuestos y que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por la causa de Cristo, puedan ser sustentados por tu pueblo, por nuestras promesas, por nuestras decisiones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos el compromiso y la alta responsabilidad que tenemos con la causa de Cristo. Te lo agradecemos y ayúdanos, Señor, a hacer más y amar más la causa misionera. Te lo agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.